voluntario. Invitamos entonces al escenario a Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, AC, y a Rogério Scarabel, exdirector de Agencia Nacional de Salud. También al doctor Augusto Acosta, socio gerente de Murano Consultores y ex superintendente financiero, quien moderará este espacio. Adelante, doctor Acosta. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a quienes han tenido la paciencia de esperar sin tomar tanto tinto para no dañar la siesta. Igualmente una cordial bienvenida a don Héctor Valle de México, a don Rogério Scarabel de Brasil, y un agradecimiento a la Andy, a Anuar, a Alejandro por su invitación. De la mano con ellos hemos venido trabajando en los últimos meses en tratar de estudiar la forma como los sistemas públicos y privados interactúan en función de garantizar tres etapas centrales en el funcionamiento de cualquier sistema de salud. Lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, lo que tiene que ver con la atención en la enfermedad y lo que tiene que ver con el acompañamiento en las últimas etapas de la vida. Y en esto encontramos en Latinoamérica distintos modelos y un punto que me parece importante destacar y que es tal vez el motivo central de este panel, es la manera como han venido, por un lado, creciendo de manera más o menos paralela la atención del sistema público y la atención de los sistemas privados de aseguramiento. Y por otro lado, desde luego, hemos encontrado países que al compararlos con Colombia, consideramos relevantes profundizar en la manera como opera su sistema de salud y cómo interactúan los sistemas públicos frente a los modelos de aseguramiento privado. Dos de ellos están aquí presentes hoy, México y Brasil. Dos países que además, como ustedes lo acaban de ver en la presentación sobre los índices de inclusividad en el tema de salud, estamos más o menos ubicados en rangos comparables, con poblaciones diferentes. México alrededor de 130 millones de habitantes, Brasil 205 millones y Colombia 50. Para hablar sobre esos dos países, me alegra mucho darle la bienvenida a Héctor y a Rogério. Sean bienvenidos. Y como apertura para este panel, les hemos pedido el favor tanto a Rogério como a Héctor que nos hagan una síntesis apretada de lo que ha sido la evolución y la descripción central de la forma como se desarrollaron estos modelos de aseguramiento en los últimos años. Agradecemos además por anticipado a nuestro conferencista anterior, que desde luego colaboró enormemente en una visión interesante de lo que es el mercado mexicano. Estoy seguro que Javier sabrá complementarlo como corresponde dentro del propósito del panel. Le doy la palabra entonces a Rogério en su primera presentación. Adelante, por favor. Olá, Augusto, muito obrigado. Héctor, muito obrigado também. Eu quero inicialmente agradecer a gentileza do convite de poder vir aqui falar sobre saúde, falar sobre o nosso sistema de saúde brasileiro. Agradecer de forma muito especial a Marisol, propiciaram toda a minha vinda e estão cuidando de mim muito bem. Muitíssimo obrigado. No Brasil, nós temos um sistema de saúde duplo, com duplos subsistemas. Nós temos um sistema único, que é o SUS, mas nós temos dois subsistemas que interagem entre si. Uma previsão constitucional disse que
perspectiva constitucional dice que todos los brasileños y todas las personas que están en Brasil tienen derecho a la salud y a una salud integral a través de políticas públicas. Y también por una orden constitucional quedó determinado que el poder privado, las empresas privadas también podrían explotar ese mercado. Já existia desde a década de Por lo tanto, ya existía desde la década de 40 los planes de salud de autogestión, es decir, las empresas autoadministrarían seus empregados. E isto ocorre até hoje. 80% de todos os planos de saúde no Brasil são empresariais. E cerca de 10% são de por autogestão. Esse mercado ele vem evoluindo a partir de 1998. Após a Constituição Federal de 1988, em que se instituiu o SUS, passou-se também a fomentar o debate sobre a saúde privada. Em 1998, llegó la ley 9000, que sustituyó el plan de salud, las reglas de los planes de salud, porque hasta ese momento, hasta 1998, las reglas eran reglas de mercado, los planes estaban allí para que las personas realizaran la compra de la manera que ellos podían pagar. Entonces había planes de salud con 2 días de UTI, con 3 días de consulta interna. Entonces esta ley del 98 también determina que la explotación privada de planes de salud también debe ser integral y sin límite financiero. En ese momento existían 32 millones de beneficiarios de vidas en los planes de salud. Y actualmente tenemos 51 millones de beneficiarios en el sector privado de planes de salud. En el año 2000 entró, digamos, a administrar esta entrega, un tiempo de entrega, la calidad de la entrega y todos los requisitos que se constituyeron a través de un rol mínimo para ofrecer el plan de salud privado. Entonces, este plan de salud privado tenía un mínimo, tenía que ofrecer un rol, una especie de línea de referencia a todas las tecnologías y procedimientos en salud que la Agencia Nacional de Salud Complementaria define. En 2000 se creó la agencia que reguló el rol que ya existía en la ley, todas las normas de entrega, todas las normas de tiempo, todas las reglas de calidad y todas las maneras en que se incorpora la tecnología para esos diferentes planes de salud. Entonces, 25% de la población brasileña actualmente tiene un plan de salud y 75% de la población utiliza el SUS. Voy a corregir, 100% de la población utiliza el SUS y 25% tiene un plan de salud, 75% no tiene plan de salud. Entonces es un mercado bastante robusto, bastante importante, con 5.6% del PIB. El año pasado facturó aproximadamente 300 mil millones de reales para un gasto de 242 mil millones de reales. Pero el problema es la siniestralidad. Actualmente, este nivel de siniestralidad en los planes de salud está en 87%. Es decir, cada 100 reales que pago por el beneficiario, 87 reales se distribuyen a todos los prestadores. Y todos los prestadores. Es un mercado bastante importante, bastante relevante desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico es bastante importante. El SUS tiene un organismo que se llama CONITEC que analiza toda la incorporación de procedimientos y tecnologías que van a atender al 100% de las personas que están en Brasil. Y la Agencia Nacional de Salud Complementaria tiene también un órgano, una dirección realmente, que regula
todas las tecnologías, de todos los procedimientos que van a formar parte de la salud complementaria. Entonces, actualmente pues hay una cuestión de reglas que es importante en la ley destacar, que el rol mínimo, la base mínima, es decir, tú solamente puedes ser operador de salud si atiendes todas las enfermedades que están clasificadas internacionalmente tienen una cobertura obligatoria. El problema es el problema de la tecnología realmente. Existe una tecnología y siempre hay un anhelo, una búsqueda de nuevas tecnologías, siempre lo más nuevo, lo más actualizado y que tiene una carga de valor bastante elevada. Pero el acceso dentro de lo que se prevé, lo que prevé la ANS, tiene total cobertura y también el acceso que tiene el SUS también tiene esa cobertura. No son, obviamente, las mismas coberturas. La asistencia privada de los planes de salud tiene una cobertura que muchas veces está diferenciada, incluso porque quien paga, paga por el acceso. Entonces yo estoy pagando por ese acceso. Entonces todos estos análisis son precisamente para eso. A partir de 2022, a través de una ley, de una intervención del Poder Legislativo, se creó una ley que todo este rol que tenía la agencia tiene un análisis continuo. Entonces, en cualquier momento puede ir allí y ofrecer tecnología para analizarla. Y esto hace que la incorporación sea bastante rápida. Entonces, en la actualidad, además de la asistencia de salud médica, también hay 32 millones de personas que tienen planes exclusivamente odontológicos, por ejemplo. Entonces, además de la salud médica y del plan odontológico, también hay 32 millones de personas que tienen un plan exclusivamente odontológico. Actualmente hay una gran discusión en Brasil con respecto al financiamiento. 87% de siniestralidad está, digamos, trayendo bastante preocupación con respecto a la forma de financiamiento y a la imposibilidad de mantener los planes de salud para una mayor parte de las empresas. Entonces, lo que estamos observando es que los planes individuales, aproximadamente 20%, están disminuyendo y los de autogestión están disminuyendo también. Básicamente, el sistema de salud en Brasil se realiza de esta manera. Los planes de salud también tienen su red acreditada, su red propia acreditada, o también pueden referenciar o remitir. Y otra característica de los planes de salud es que la regulación se realiza por 5 tipos de negocios: autogestiones, las cooperativas. Hay cooperativas de médicos, por ejemplo, llamadas Unimeds. Ellos se unieron y crearon planes de salud también para, digamos, explotar ese mercado. Las filantrópicas, en que la mayoría atiende a través del SUS, y también una parte, aproximadamente 40 o 30%, atiende también los planes de salud. Y las aseguradoras. La diferencia es que la aseguradora, hay una ley específica, una ley especial, para que también respete, además de las leyes de las aseguradoras, también respete las reglas de la ANS. Entonces, la póliza no tiene techo. Es decir, esa póliza cumple la misma regla de la ley estipulada para todas las demás operadoras. Una atención integral y sin límite financiero.
entendiendo que hay innumerables interpretaciones sobre lo que significa integral en Brasil, sobre lo que es integralidad en Brasil. Tenemos interpretación de que es todo lo que se necesite, lo que se quiera, pero la integralidad de la manera que se colocó en la ley es que el paciente tiene una atención del diagnóstico, las terapias, los exámenes, la hospitalización, la rehabilitación y también la cura. Entonces, ese es el concepto de integralidad en Brasil al que nos referimos. Entonces, si tienes un plan de salud y tienes coberturas, por ejemplo, para cáncer, entonces tú recibes el tratamiento desde el diagnóstico hasta la cirugía y la entrega de medicamentos hospitalarios. Muchas gracias, Rogério. Destaco tal vez 2 o 3 puntos para cuando regresemos a conversar un poco sobre esto. Primero, que nos quede claro que en Brasil hay 2 sistemas de salud, uno público, el SUS, otro privado. El privado, que me llamó la atención en las conversaciones previas con Rogério, está gestionado por alrededor de 670 entidades, privadas todas, con un regulador independiente del regulador del SUS y con un sistema y marco, digamos, de regulación que en el fondo conduce a que se tengan que prestar por la vía del aseguramiento privado prácticamente todos los servicios de salud sin límite real. Este es un tema que profundizaremos para entender cómo han venido operando. Destaco, segundo tema, para darle la palabra a Héctor, el hecho de que cuando se creó la Agencia Nacional de Salud eran 32 millones de brasileños asegurados, para llegar en el 2023 a 51 millones de personas aseguradas, más los 32 millones de personas que tienen seguros odontológicos. Es decir, que en el total asegurados por vía privada tenemos en Brasil un poco más de 82, 83 millones sobre una población de 202 millones de habitantes. Dejamos esos temas para destacarlos y Héctor, te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre tu visión del caso de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Un gusto estar aquí. Rogério, un placer. Muchísimas gracias de la invitación también a Andy. Para nosotros, para mí, para la Fundación Mexicana para la Salud es un gusto y estar con ustedes. Tuvimos el beneficio de que antes habló Javier Potes, entonces explicó el sistema de salud mexicano, por lo que me voy a tomar menos de los 10 minutos. Solo voy a matizar algunos puntos. Somos un país con 130 millones de mexicanas y mexicanos que ha evolucionado, digamos, relativamente rápido, dejar de ser una población joven a ser una población adulta. ¿Y qué estamos encontrando? Estamos encontrando una población en donde 40% de la población, para que se den una idea, está entre diabéticos y prediabéticos. Entonces, estamos sentados en una bomba de tiempo derivado de un problema de obesidad grande y que está enfrentando problemas cardiometabólicos en general muy importantes y va a enfrentar mucho más hacia adelante. Entonces el sistema se va a poner mucho más caro con retos de financiamiento muy importantes. Invertimos alrededor de 6 puntos del Producto Interno Bruto en salud. Cuando eso lo comparamos con el resto de los países, pues nos faltan como 3 puntos al menos para que la inversión sea suficiente. Cuando lo comparamos eso a lo largo de los últimos 30 años, pues lo que te genera son brechas de acceso a 3 cosas: a personal de salud, a infraestructura o a medicamentos y dispositivos. Entonces vemos ese matiz de las brechas con importancia entre las capitales de los estados y los interiores de los estados, y vemos un país mucho más suficiente en la frontera norte que en la frontera sur. Es decir, una persona que tiene cáncer de mama en el norte del país es probable que tenga mucho más fácil acceso a salud que alguien que está en el sur. ¿Por qué? Porque no está el personal, no está la infraestructura o no están los medicamentos y dispositivos en tiempo y forma. De estos 6 puntos del Producto Interno Bruto que históricamente invertimos, ha habido años que son 5.5, años que son 6.5, la mitad de eso es público y privado. Entonces es una gran diferencia con el resto del mundo, en donde en muchos países, digamos, la inversión pública o es total o supera el 70% de la inversión total.
Eso quiere decir que de cada peso que se gasta en México en salud, la mitad la puso el gobierno y la mitad la puso la población. En donde hay una parte importante de la población que tiene un aseguramiento público, no lo usa y después saca de bolsillo y vuelve a pagar y va a un prestador privado, ¿no? Tenemos un sistema de salud que está divorciado entre lo público y entre lo público-privado. Y cuando digo divorciado es porque tenemos las poblaciones, como lo explicaba Javier, en diferentes instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Marina, la Armada, Pemex, tal, que son recaudadores y prestadores independientes, donde se duplican entre ellos y después separado el privado. 70% en número de hospitales son privados y 30 públicos, pero en las camas está invertido. 70% de ellas son públicas y solo 30% privadas. La capacidad del sistema privado de apoyar al público es muy pequeñita en la realidad. ¿Por qué? Por la capacidad per se de un sistema contra el otro. Sí hemos logrado trabajar, junto con Javier, hicimos la tarea durante la pandemia de hacer los acuerdos público-privados para que los hospitales privados apoyasen al sistema público en una serie de intervenciones y entonces le mandaran casos de partos, de apendicitis, alguna serie de cosas, en lugar de ser atendidos en el público, eran atendidos en el privado, y eso liberaba camas para que los públicos pudieran trabajar. Entonces, cierro diciendo, tenemos una subinversión, esa subinversión nos afecta realmente la manera de prestar, y la población que está asegurada de manera privada es entre 7 y 8% de la población. ¿Por qué tan pocos? Porque es caro. Cuando tienes muy poquitos, y los que están en los seguros directamente lo saben, cuando tienes poca gente, pues el costo se va para arriba, ¿no? Cuánto se fuese completamente diferente si tuviéramos, en lugar de solo 7, 8% de la población, tuviese 50 o 60% de la población en seguros privados, pues el costo sería infinitamente diferente. Y en el sistema privado, eso genera una fuerte presión entre las aseguradoras y los prestadores de servicios, los prestadores, los hospitales o las clínicas, que tienen una batalla constante entre unos y otros por lo que le cobra al asegurador. Muchas gracias, Héctor. Aprovecho para hacerte una pregunta complementaria mientras volvemos con Rogério. Entendemos que en México las pólizas privadas tienen un límite claramente definido, ¿sí? En donde sencillamente se copa la cobertura y a partir de allí sencillamente la persona tiene que ver qué hace. Al mismo tiempo vemos la estadística de que en México el gasto de bolsillo es un gasto relativamente importante. La estadística que conocemos es alrededor del 40%. ¿Cómo ves tú en México la probabilidad de que los seguros privados puedan complementar en dos frentes? Uno, en lo que es, digamos, la enfermedad común, de alguna manera, para ampliar la cobertura y de alguna manera disminuir lo que es gasto de bolsillo frente al aseguramiento. Y dos, ¿qué piensan y cuál es la experiencia de México en lo que es la cobertura para enfermedades de alto costo y medicamentos asociados con enfermedades de alto costo? A ver, por muchas preguntas. Voy a empezar a avanzar en algunas de ellas, creo. Primero te diría, hubo un momento en el que en México tú podías comprar tu seguro y era ilimitado. Hoy en día no existe más, los seguros ya no son así. Es decir, hay una generación nueva de seguros que quien hoy está empezando a asegurarse, una gente joven, o sea, el seguro no le va a alcanzar, el seguro privado. Y no le va a alcanzar porque está limitado el valor total del seguro, o sea, a lo largo de 2 o 3 enfermedades se lo va a acabar, ¿no? Entonces nosotros platicamos mucho con los jóvenes que tienen que cambiar y que cuando están jóvenes tienen que ir al sistema público porque después cuando quieran usar el seguro se lo van a ver acabado, que es cuando son mayores y va a ser difícil el acceso. Entonces hay un tema importante de cómo logras, como decía antes, abarcar a mucha más población y el reto está precisamente en que las aseguradoras no han encontrado el modelo que les permita ofrecer un seguro de mucho menor costo y que sea mucho más masivo. Es una discusión que se ha tenido con ellos durante mucho tiempo. Incluso algunas de las aseguradoras intentaron hacer seguros puntuales. Por ejemplo, uno solo para cáncer, uno solo para diabetes. Y entonces intentar moderar algunas cosas que pudieran ir
a una cobertura mayor, que en el caso de México, por los números que di antes de diabetes, será muy importante el encontrar un modelo de esa naturaleza. Entonces yo lo que veo es que tiene que evolucionar el seguro a que realmente logre un costo mucho más bajo y que permita eso abarcar una población mucho mayor si no seguimos ahí enganchados. Sobre los medicamentos de alto costo, ¿qué pasa en México? México, el acceso de un medicamento a partir de que llega la autoridad sanitaria y está disponible para el público en el sistema público, tarda poco más de 4 años. Eso es el doble que ellos. Bueno, un poquito menos. Brasil tarda como 3 años, México tarda 4 y un poco más, Inglaterra, el Reino Unido, todos tardan 2 años. ¿Okay? Nosotros, para que esté disponible en el sistema público, tarda 4. Y por la diferencia entre público y privado, cuando la gente tiene el recurso o un seguro privado, eso cae a los estándares de 2 años. Es decir, pasa por la autoridad sanitaria, en ese momento lo pueden comenzar a utilizar en el privado y si yo tengo un seguro privado, el seguro privado me lo va a cobrar, me lo va a cubrir. Es decir, hemos tenido casos de medicamentos que salvan vidas, hepatitis C en algún momento, donde la seguridad privada lo cubría, pero la pública no. Entonces, si tú no tenías un seguro privado, tenías que esperar 2 años más para tener acceso, lo que genera unas profundas inequidades en el sistema de salud. Y somos un país que, a diferencia de ambos, no estamos tan judicializados. No existe judicialización de la medicina, que a nosotros nos parece fantástico porque ayuda realmente a equilibrar el sistema de manera más inteligente, pero de todos modos, al no haber eso, la gente se espera 2 años más, ¿no? Entonces hay un modelo ahí que hace que no sea óptimo para la población. Para los medicamentos de alto costo, nosotros nos gustaba mucho la propuesta que tuvimos del modelo que en su momento era Seguro Popular, donde realmente tienes una cantidad de financiamiento que está bloqueada para enfermedades catastróficas y eso te ayuda a que la población tenga mucho mayor tránsito. En la realidad es un sistema donde todos los días le mentimos a la población históricamente. ¿Por qué? Porque el pobre doctor o la pobre doctora que atiende a la población le dice, sí, vamos a ver qué hacemos, cuando el médico sabe que no lo va a cubrir, pero también el director del sistema y también el secretario de salud y yo mismo. O sea, todos los días le decimos a la gente, le damos ilusión de que va a estar cubierto cuando sabemos que no está en el modelo óptimo para cubrirlos a todos, específicamente en alto costo. Muchas gracias, Héctor. Tomo una palabra que tú acabas de utilizar, el tema judicialización. Debo compartir con ustedes, señoras y señores asistentes, que me sorprendió en las conversaciones previas entender que en Brasil existe, como en Colombia, aunque se llame distinta, la figura de la judicialización, o sea que cuando una persona cree tener derecho a un medicamento o a una atención y no la atienden, va a un juez. Y el juez, nos explicaba Rogério, se demora 1 hora o un poco menos en autorizar inmediatamente la prestación del servicio. Nosotros sabemos muy bien en Colombia lo que es la tutela, que fundamentalmente sirve para lo mismo con un tiempo un poco más largo. Pero el punto a donde quiero llegar es este. Tú nos comentabas, Rogério, que entre el 98 y el 2023 crecieron en 18 millones de personas las cubiertas por el seguro privado. Y al mismo tiempo que el seguro privado tiene hoy una siniestralidad del 87%, que para los brasileños es motivo de preocupación, para nosotros sería estar bañándonos en agua de rosas, porque nuestras siniestralidades están hoy superiores al 100%. Pero allá no es tampoco a donde voy, a donde quiero llegar es a 2 preguntas concretas. La primera, ¿qué consideras tú que motivó el crecimiento de la población de los 32 a los 51 millones de personas cubiertas por el seguro privado? Y la segunda, ¿por qué razón y dentro de qué modelo financiero se llega al punto de que el seguro privado esté tan judicializado como el seguro público, que deba atender cualquier demanda que la población haga y que sin embargo haya mantenido históricamente unos niveles de siniestralidad que aun cuando hoy están altos,
pero de todas maneras, para estándares como los nuestros, son bajos y el histórico, me comentabas, está alrededor del 78 al 80%. ¿Cuáles serían tus comentarios sobre esos dos aspectos? En Brasil, hace muchos años, existía un plan de salud, era un deseo de la población. Está entre los 3 mayores deseos de la población y la pandemia estaba entre los 2 mayores deseos de la población. El primero era la seguridad, el segundo era una casa y el tercero era tener un plan de salud. Entonces hay un gran deseo, un fuerte deseo en la población. El 87% que les hablé de la siniestralidad es de la salud complementaria del sector privado. Yo no conozco la medición de siniestralidad en el plan público, porque es un presupuesto y simplemente se gasta ese presupuesto y después hay complementos de ese presupuesto a lo largo del año. No tengo esa información específica del sector público. Ahora en el plan privado, el 87, el año pasado fue 89% de la siniestralidad. Y el deseo que tienen las personas es, digamos, una cosa es que tengas acceso y la otra es que tengas accesibilidad. Entonces son dos cuestiones diferentes cuando hablamos sobre ese asunto. Entonces las personas tienen acceso, por ejemplo, a consultas con especialistas, pero demora 6 meses, 7 meses. Tiene acceso a la cirugía de menisco, por ejemplo, pero ella demora 4 años dependiendo de la región, dependiendo del lugar. Entonces tiene acceso, pero las personas buscan tener un plan de salud. Como ya le comenté, el 30% es de planes de empresas. En Brasil hay beneficios para retener talento y para contratar talentos. Tiene esta función primordial de contratación y de mantenimiento de talentos dentro de las empresas, esta oferta de pólizas privadas. Y cuando les hablé del 5.5% del PIB, es la salud complementaria. En total llega a 10% del PIB. Los gastos de salud total, todo lo que las personas pagan de su bolsillo, farmacia, medicamentos, droguerías, plan de salud y atención, también del SUS. Y con respecto a la judicialización, me comentaste, ¿cierto? También, digamos que fue lo que sucedió. Hay una intervención muy fuerte del Poder Judicial en lo que tiene que ver con la salud complementaria y pública. Recientemente salió, y lo vi hoy, solamente el año pasado fueron 562.000 nuevos procesos en 2023. Pero 60% eran en la salud pública y 40% en la salud privada. Ahora, en este justo momento se está discutiendo, por ejemplo, la rescisión de contratos empresariales por parte de las operadoras de salud porque no están cerrando, digamos, las cuentas con respecto a lo que se recauda y lo que se gasta. Entonces hay, digamos, una escalada de gastos. Y ahí tienes políticas públicas que se realizaron en 2021 y 2022, como por ejemplo, la Agencia Nacional de Salud Complementaria liberó todas las terapias. Es decir, todos los psicólogos pueden prescribir el número de sesiones, no hay límite. Los fonoaudiólogos también, los fisioterapeutas también. Esta liberación hizo que la utilización fuese bastante grande. Todos los modelos o las modalidades de intervención del autismo, por ejemplo, también se liberaron. Hoy los operadores de salud gastan muchísimo más con autismo que con oncología, por ejemplo. Entonces, está teniendo este impacto bastante grande y eso también es por la fuerte intervención del Poder Judicial. La amplías un poco, es ¿por qué logran las compañías privadas, sean compañías de seguros o cooperativas o asociaciones de médicos,
mantener un nivel de sostenibilidad financiera razonable? ¿Cómo definen sus precios? ¿Cómo se define en Brasil el valor de la prima y por qué se ha logrado mantener un histórico de siniestralidad razonable, como nos has comentado? Tá. Muito bem, muy bien. Históricamente se presentó ese nivel de siniestralidad del 78%, ¿cierto? Entonces, cuando vas a vender un plan de salud, tienes que ir a la Agencia Nacional de Salud, ANS, y depositar lo que llamamos nota técnica de registro de producto. Entonces, todos los planes de salud son un producto y allí vas a caracterizar cuál es tu red, la que vas a utilizar, cuántas personas esperas captar en este plan de salud, cuáles son los precios iniciales en todas las 10 rangos de destino de riesgo. Tienes un reajuste de tu mensualidad. Entonces es así que se realiza. Y allí tienes 30% para arriba y 30% para abajo para hacer esta venta. Y existe obviamente un control de la agencia, hay reajustes, un monitoreo de los reajustes y también del precio de venta. Entonces hay un provisionamiento que si cierras este plan de salud en rojo, necesitas provisionar ese error de cálculo actuarial que hiciste al inicio. Entonces, cuando tienes ese desfase, tienes que aprovisionar para que tengas la seguridad de que esa masa va a tener dinero para atender en el futuro. Ha sido de que en la medida en que se produzca un deterioro en la calidad de la atención en el sistema público de salud, va a haber mayor demanda de aseguramiento privado. Conocemos, Héctor, de tu vinculación con entidades como fundaciones y fondos de inversión que están buscando promover en México actividades innovadoras en el frente de cómo llegar con mejor aseguramiento, con mejor calidad de servicio. ¿Qué nos puedes contar sobre eso y cómo mides el impacto que entidades como las que tú conoces y manejas pueden tener en la mejora del acceso de la población a la salud? Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que aquí hay una gran oportunidad. O sea, en la medida que el sistema público desafortunadamente en los países tiende a deteriorarse, hay una gran oportunidad desde los prestadores privados de salud. Porque los prestadores privados terminan entrando a suplir espacios que los públicos no tienen capacidad de hacer. Nosotros lo vemos en el caso de México en áreas específicas y voy a citar algunas. En México casi toda la diálisis que se hace en el país se hace de manera privada. Es decir, el sistema público le subroga eso al sistema privado y el sistema privado hace casi toda la diálisis en el país. Lo mismo pasa con la parte dental. Está pasando cada vez más en temas de rehabilitación, ¿no? A donde el sistema público no lo puede hacer y tiende a dárselo al privado. Nosotros estamos viendo, en México ha tenido dos disrupciones muy grandes en salud. Y una de ellas fue al no tener fácil acceso la gente a la consulta primaria, de atención primaria, se creó este modelo del consultorio adyacente a la farmacia. Y ese consultorio adyacente a la farmacia hoy es un prestador de servicios más grande que el sistema público en atención primaria. Y es un médico pegado a una farmacia que en algunos casos no le cobra nada a la población o cobra muy poquito y después algunas de esas recetas terminan cayendo en la propia farmacia o no. ¿Okay? El siguiente que estamos viviendo ahora, esa disrupción, hay un modelo muy agresivo, por ejemplo, de clínicas diagnósticas, de análisis clínicos y análisis médicos, imagenología y todo. Y esto me sirve para las dos preguntas. La gente, en lugar de ir al sistema público, o va al sistema público, le recetan un análisis clínico, pero un poco lo que decía Rogero, hay que esperar semanas o meses. Entonces la gente termina juntando el recurso y yendo a un sistema privado. Esos sistemas privados, lo que hemos observado,
son que son grandes innovadores en el uso de nuevas tecnologías. Ejemplo, cuando hablamos de todos los avances que ha habido en materia de uso de inteligencia artificial para interpretación de imágenes, el usuario no es el sistema público, el usuario son los privados, que son los primeros que incorporaron al sistema el uso de inteligencia artificial para interpretación de las imágenes. Por ejemplo, en cáncer de mama o en algunos otros tipos de cánceres, donde toma la imagen el algoritmo y define lo que tiene esa paciente o ese paciente. Entonces nosotros vemos una tendencia muy importante. Y reducir la demanda de servicios de salud va a seguir creciendo. No hay manera de reducir la demanda. Hay manera de reducir la tendencia de crecimiento, pero no la demanda en absoluto, en la medida que la población se está haciendo más vieja. Tenemos que tender hacia modelos que sean predictivos, preventivos, personalizados y participativos. La única manera de hacer eso es incorporando nuevas tecnologías. Es decir, en el momento que yo sé lo que tengo tendencia a desarrollar, por mi ejercicio, por mi lectura de mi código genético, podré actuar en consecuencia. No dice que lo voy a tener, pero sí la genética me va a dar la tendencia de lo que tengo a desarrollar, y en virtud de eso voy a poder entonces hacer salud preventiva, ¿no?, personalizada y de alguna manera participativa, que soy el yo participando en mi salud. Pero esa es la única manera. Entonces nos surge traer a nuestros países las tecnologías que están de avanzada para hacer esas detecciones y diagnósticos tempranos. Nosotros, como le decías bien, tenemos un fondo de inversión que invierte en nuevas tecnologías en Estados Unidos, Europa, Asia e Israel. Y son precisamente modelos de atención y tecnologías diagnósticas que nos ayuden a identificar con muchos años antes lo que está pasando en materia de salud o lo que le va a pasar a esa población, y que entonces en consecuencia actuemos. Hago brevemente mi ejemplo. Cuando me hacen el análisis genético completo, me dice, tiene tendencia a tener obesidad. Es perceptible para los que voltean y ven, ¿no? Entonces, tienes tendencia a tener. Ahora, típicamente lo que habríamos hecho en el caso de México, dice, sales a correr. Cuando lo ve el genetista me dice, tú no puedes salir a correr porque te vas a estropear, tienes otro problema en la tendencia, que vas a terminar fastidiando las rodillas. Entonces puedes nadar, puedes hacer bici, puedes hacer remo, pero correr no, ¿no? Entonces comienzas a utilizar eso. El tema que viene de la mano de las nuevas tecnologías es que el personal médico no está listo. Entonces tú llegas con mi análisis genético, se lo entrego al doctor y el doctor no sabe qué hacer con él, porque no está entrenado en las nuevas tecnologías. Entonces tenemos que trabajar en rápidamente incorporar las tecnologías a nuestros países, ayudar a entrenar al personal calificado y que las agencias regulatorias sepan qué hacer con eso. Porque hoy las agencias regulatorias toman mucha de los temas nuevos, de inteligencia artificial y todo lo que pasa, y no saben qué hacer con ella. Entonces, hay un trabajo importante, pero la única manera de ayudarnos a cerrar las brechas y de que el recurso nos alcance para los aseguradores públicos y para los aseguradores privados es incorporando las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Héctor. Rogero, una pregunta que tal vez no alcanzamos a comentar previamente, pero en la dinámica del aseguramiento privado, ¿cómo es la vinculación entre los aseguradores, cualquiera que sea su naturaleza, y los prestadores? Desde el punto de vista de modelo de operación, digamos, están las asociaciones de médicos o las compañías de seguros o las cooperativas. ¿Cuál es su relación con las clínicas prestadoras? ¿Qué tipo de tecnologías se utilizan? ¿Qué relación tienen ellos con la propia industria farmacéutica, con los proveedores de dispositivos? ¿Hasta dónde podemos hablar de que en Brasil exista o no un cierto grado de desarrollo de ecosistemas orientados a mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios de salud? En Brasil puedes, en tu operador de salud, puedes tener tu propia red, una red propia de prestadores, una red acreditada que asumen el compromiso junto con el consumidor, una red referenciada también, donde tienes una parte de reembolso de lo que se gasta y reembolsas dentro de una tabla, obviamente. Y esto realmente es un gran problema regulatorio en Brasil, porque solamente las operadoras de salud en Brasil están reguladas. Los prestadores de salud no están regulados. Y cuando tienes
un rol. Y en Brasil tenemos también un modelo de remuneración por evento. Actualmente tienes un incentivo, digamos, no tan bueno desde el punto de vista de la realización del tratamiento. Entonces, en Brasil no hay ninguna medición de desenlace de resultados. No mides los resultados, solamente sabes que lo hiciste y sabes cuánto costó, pero no sabes cuál es el resultado de esa atención, ni en el referenciado ni en el acreditado. Entonces, cuando hablas de cómo se está desarrollando el ecosistema, el desarrollo es, digamos, por la verticalización. La verticalización de la operadora que tiene el hospital, que tiene las clínicas, que tiene el laboratorio. Y ella mantiene ese control de acceso, ese control tecnológico dentro de su ambiente. Entonces, en Sao Paulo, en que la cobertura de salud está en 46% de la población, que es digamos, el mayor nicho, la mayor concentración de cobertura, las operadoras se están juntando con redes de hospitales creando aseguradoras verticalizadas. Entonces, la relación entre las operadoras, los prestadores de servicio y los proveedores, históricamente los proveedores negocian, médicos, dispositivos médicos, negocian con los hospitales. Pero también hay una modificación en el comportamiento en que ellos están viendo que se agrega más valor al consumidor prestando ese servicio que le dé valor al consumidor y que esté más cerca de la operadora que más cerca de los hospitales. Precisamente por esa consolidación del mercado debido a la necesidad de tener ese control. Entonces tiene otro ecosistema que es el de las cooperativas médicas, en las que en su enorme, digamos, grandeza los médicos son los cooperados. Ellos son los que, digamos, administran o dan valor a los operadores porque prácticamente son los dueños. Entonces, ese también es un ecosistema que también de las 350 operadoras de cooperativas médicas que existen, si no me equivoco, 131 tienen laboratorios propios, equipos propios para la prestación de servicios, digamos, en cierta forma verticalizada. Pienso que esa es una tendencia en Brasil, el tema de la verticalización, sea de manera virtual o también orgánica con todos los servicios en operación. La misma pregunta. ¿Cuál es la experiencia en México en ese sentido? Nosotros, el modelo de verticalización no funcionó. Hubo un par de empresas que lo intentaron hacer de las aseguradoras un par de veces y terminaron sacándose los servicios de prestación. En el caso privado mantuvieron ellos separado, terminaron cerrando las clínicas y dedicándose al aseguramiento y vendiendo las clínicas. Ahora hay un modelo otra vez que está volviendo una de las aseguradoras a probar la verticalización, ¿okay? Y está definiendo cómo lo va a hacer y está muy acotado, es muy pequeñito todavía el ejercicio como para decir. Lo que puedo decir es el ejercicio de verticalización no funcionó. Me quedé con un pendiente que no quiero dejar del pasado y era, la realidad es que necesitamos, y felicito a Landy y a ti, Augusto, todo el trabajo que está haciendo, de trabajar juntos. O sea, el modelo necesita el trabajo de todos juntos. Y se necesita a los pacientes también en la mesa, ¿no? Necesitamos encontrar fórmulas diferentes entre todos. Y necesita mucha conversa y necesita mucha confianza. Y hace rato me lo preguntabas tú, alguien, y le decía, mira, una de las cosas que no funcionó o que ha representado retos importantes en México es la falta de confianza entre los actores en la mesa. Entre la aseguradora y el hospital privado, entre el público y el privado, entre la industria farmacéutica y los pacientes, entre este y el otro. Entonces, ese juego es un juego que tendremos que encontrar maneras de ser mucho más eficientes y de sumar de mejor manera. Tenemos de frente un reto muy grande, el reto propio que ustedes están viviendo, el sistema, pero todas las terapias nuevas que vienen son terapias completamente diferentes. Y tú me preguntaste, por eso no quería perderlo, me decías, ¿y el alto costo?
mucho de lo que viene es de alto costo, de muy alto costo, ¿no? Pero hay otras que a lo mejor no parece que son de tan alto costo, pero cuando las masificas son de aún más alto costo que las de alto costo. Por ejemplo, todos los tratamientos nuevos para obesidad, sobrepeso y diabetes. Cuando piensas en toda esa gama, es muchísima población. A lo mejor el tratamiento no es tan caro, pero cuando lo ves para la cantidad de población va a representar retos importantes. O sea, hay que sentarnos en la mesa, encontrar maneras diferentes de cómo proponemos el modelo de salud. Sin duda el gobierno y los gobiernos les tocará bloquear una parte realmente reservada para eso. Pero el uso después de los recursos y de los impuestos vinculados, por ejemplo, en el caso nuestro, a tabaco, alcohol, a bebidas azucaradas, tal, tiene un impacto importante de qué haces con ese recurso y cómo realmente logras blindarlo para que entonces eso pueda ser utilizado en materia de salud. Entonces, yo quería no dejar de hablar de este tema, de la importancia de sumar, de sentarnos todos en la mesa a discutir cómo lo vamos a resolver, porque entiendo, México tiene retos muy importantes en el sistema, pero los he escuchado estos días con la preocupación que ustedes tienen propia, pero tenemos la que nos viene, ¿no? Y que es todo este cambio en los tratamientos, en la medicina, en lo que sigue y cómo lo vamos a financiar como sociedad. Enfatizando que no solo son los que por sí solos son de alto costo, sino todos aquellos que afortunadamente le van a ayudar a mucha parte de la población, pero tiene implicaciones financieras muy grandes para los sistemas públicos y privados. Muchas gracias, Héctor. Y aprovecho para contrapreguntarte un poquito a ti en el mismo sentido y luego vamos contigo, Rogero, para ir cerrando. Esta mañana, Ricardo Ávila, hablando de toda la crisis financiera, mencionaba un principio central de todas las finanzas, y es que cuando no alcanza la plata, no hay sino una de dos alternativas. O me entra más o me sale menos. No hay más, ¿no es verdad? La tendencia ha sido hasta el momento decir, necesito que me entre más, pero tal vez no hemos pensado lo suficiente en cómo logramos que salga menos. ¿Hasta dónde consideras tú, dentro de lo que has visto, que de esta interacción entre los distintos actores puedan encontrarse modelos diferentes que puedan ser más eficientes, tanto en el costo como en los mismos resultados en salud, porque puedan ser más oportunos? ¿Qué opinas de este tema? Primero, y lo mismo te quería preguntar a ti, Rogero. El centro va a ser en incentivos a la persona, ¿no? O sea, yo creo que al final tenemos que incentivar a la persona para que sea más eficiente. Y pueden ser incentivos incluso fiscales a la persona. Es decir, el premiar realmente el requerir menor salud o menor uso de los sistemas de salud. Y hay modelos en discusión de eso, cómo busco premiar a la persona y que entonces pueda pagar o más o menos o diferencial en materia incluso de impuestos. Y nosotros pasamos por mucho tiempo en el sistema de salud de sentarnos todos en la sala y solo hablar con el ministro o la ministra de salud. Y nos dimos cuenta que ahí no estaba la discusión, sino que había que ir a economía y hacienda, de hablar con ellos a entender. Y ahora empezamos en una discusión nueva que dijimos, no, tenemos que ir a los presidentes anteriores para decir a usted por qué sí le interesa salud o no. Porque al final terminan dictando lo que va a pasar en base a la definición de quien está presidiendo el país. Y entonces toma más o menos interés salud. Y a la pregunta del recurso, cuando al presidente en turno no le interesa tanto salud porque tiene otras prioridades, el presupuesto de salud termina reduciéndose realmente. Y no tiene nada que ver lo que haga el ministro de salud o lo que haga la ministra o el de Economía o Finanzas, sino que el jefe mandó a hacer otros 3 proyectos y quedó delegado salud. Entonces ahí hay un trabajo también que hacer importante. Yo me centraría de esta pregunta en el incentivo a la persona para ver cómo logramos realmente resolver el tema, porque es correcto, no va a alcanzar el dinero. Rogero. Encontrar un modelo, una especie de bala de plata, es realmente muy difícil. Un modelo específico de cómo se va a hacer es realmente difícil. En Brasil, en la salud complementaria, tenemos, digamos, no tenemos atención primaria, por ejemplo. Nadie hace atención primaria.
Entonces es un sistema totalmente fragmentado en que el paciente no tiene una autoconciencia o conocimiento suficiente, entonces él queda perdido en el sistema, visitando cualquier cantidad de situaciones que va creando y construyendo grandes gastos con respecto a eso sin que tenga una salud mucho más efectiva. Y es muy curioso, es que hacemos misiones en Brasil para que conozcan el sistema colombiano, para que podamos llevar el conocimiento de aquí para Brasil con respecto a la atención de la EPS. Entonces, nuestro sistema ya debería ser realizado de esta manera. No tenemos mediciones, no tenemos indicadores claros sobre eso. La regulación sobre los prestadores tampoco sabemos específicamente cuál es el resultado en salud. No tenemos atención primaria, como ya te comenté, no tenemos un navegador. Y los planes de salud complementarias solamente saben del problema de la salud cuando hay una agudización del sistema, cuando va a urgencias, cuando va al médico, es que descubre que tenía un problema y esto no se enfrenta y no se discute. Entonces, la gran oportunidad en Colombia de abrir estas discusiones para ver el desempeño en el servicio privado, pienso que ustedes tienen una gran base con la EPS en atención primaria. Lo que ustedes dos acaban de mencionar, la importancia de volver a centrar cualquier discusión sobre el sistema de salud en el paciente, en el usuario. Él, en el fondo, termina siendo el verdadero responsable del cuidado de la salud e incluso, en determinados casos, del tratamiento de la enfermedad. Ya que la verdad creo que es un punto importante. Creo, por lo que hemos conversado con ustedes, por lo que venimos viviendo en Colombia, que desde el punto de vista de las tendencias que se ven hasta ahora, habrá una gran oportunidad para desarrollar seguros privados, con el reto profundo en dos aspectos. Uno, de realmente asegurar que la calidad sea buena, y dos, que por el costo de los seguros privados puedan el mayor número de personas acceder a ellos. Porque desde luego una preocupación que también creo que tenemos que tener para concluir este panel es que la tendencia al seguro privado también puede ser discriminatoria y puede terminar dejando por fuera de una mejor cobertura en salud a personas que tienen menores recursos. Es un reto importante, lo tenemos todos. Creo que la invitación, con mi agradecimiento a ustedes y a la Andy nuevamente, es a que continuemos pensando y encontrando nuevos caminos para que, dado que no nos puede entrar mucho más, consigamos que nos salga menos. Muchas gracias.